Hola, buenas noches, bienvenidos a Noticias Cámara de Representantes, la voz de las regiones. Los saludamos desde el patio Mosquera y les tenemos todos los detalles del texto final de la reforma tributaria. Marta, muy buenas noches. Muy buenas noches para usted, Edwin, y para nuestros televidentes. En pocos minutos les estaremos contando cómo ha sido el trabajo legislativo en los primeros 100 días del gobierno del presidente Gustavo Petro y cuáles son las bases para el Plan Nacional de Desarrollo. Comenzamos de una vez con nuestros titulares. Aprobada conciliación de la reforma tributaria, iglesias no pagarán impuesto. Proyecto pasa a sanción presidencial. 1.048 billones de pesos se invertirán en el Plan Nacional de Desarrollo 2023-2026. 100 días del presidente Gustavo Petro. ¿Cuál es el balance legislativo del nuevo gobierno? Aquí se los contamos. Cotizantes podrían cambiar de régimen gracias a proyecto de ley que avanza en el Congreso. Mediante proyecto de ley buscan que empresas de construcción estén obligadas a contratar mujeres. Representantes piden medidas urgentes para enfrentar ola invernal y donan un día de su salario para damnificados. A sanción presidencial pasó la reforma tributaria tras la aprobación de la conciliación en las plenarias. En el siguiente informe les contamos los detalles de esta iniciativa que busca recaudar 20 billones de pesos. Estos recursos van dirigidos a mejorar las condiciones, la calidad de vida de campesinos, de afrocolombianos, de indígenas, de toda la población que nos escucha, nos ve y así no nos vea, trabajamos por ella, que está en cada rincón de Colombia y a la que aspiramos en el gobierno del cambio a cambiarle la vida, a cambiar la vida hacia una vida digna, una vida decente. Además, resaltar también la importancia de las normas de control a la evasión que se han aprobado aquí en este proyecto de ley y que van a permitir unos recursos quizá tan cuantiosos como los que directamente apoyará la reforma. Por amplia mayoría, la Cámara acogió el texto de conciliación en el que quedaron por fuera los impuestos a las pensiones y a las iglesias. La eliminación del impuesto a las iglesias, que era un tema que había generado ciertas controversias entre Cámara y Senado, quedó por fuera. Aprobamos un artículo nuevo que exonera de aranceles a los insumos agrícolas para los próximos años. ¿Eso en qué va a beneficiar? Que vamos a mejorar el costo de los insumos y con esto evitar que la inflación siga subiendo en la canasta familiar. Algunos sectores no quedaron conformes con los gravámenes impuestos a las pequeñas y medianas empresas. El gobierno tumbó esta propuesta de artículo en la conciliación, de igual manera que lo hizo con las garantías básicas para los productores de arroz, que hoy son un sector muy importante y que generan empleo en el campo colombiano, y eliminaron este artículo a pesar de que había tenido el aval del gobierno nacional. Nosotros no creemos que la reactivación económica se pueda dar en el marco de una reforma tributaria que va en contra de la canasta familiar. Esta medida es una de las leyes banderas del actual gobierno y en los próximos días pasará a sanción presidencial. Y nuestra invitada a la sección El Protagonista en Cámara, la representante Saray Roballo del partido de la U, ponente de la reforma tributaria. Representante, buenas noches, bienvenida. Cuéntele a los colombianos cómo quedó el texto final de esta reforma tributaria. Buenas noches, Edwin, y a todos los televidentes. La reforma tributaria, que empezó con una reforma tributaria ambiciosa de 25 billones, pues la redujimos en el Congreso de la República a 20 billones. Esto es una reforma tributaria ambiciosa para beneficiar a los más necesitados y a los más vulnerables de Colombia, si bien teniendo una premisa con el gobierno nacional de nuestro presidente Gustavo Petro, en donde los que tengan más tienen que pagar más. En este sentido, se le está haciendo una carga un poco más elevada al sector de hidrocarburos y de carbón, precisamente para que puedan contribuir muchísimo más a todo lo que es la transición energética que necesita nuestro país. Representante, había mucha inquietud, incluso preocupación por parte de los hogares de la clase media sobre cómo iba a afectar o impactar esta reforma tributaria sus economías, sus bolsillos. Los hogares colombianos tenían que ser protegidos. Por eso nosotros sacamos una proposición que fue avalada y muy bien acogida en el tema de dependientes. Esto quiere decir que un hogar colombiano con unos dependientes, aparte del 10% que hoy se les protege, puede tener hasta 3 millones de pesos en sus exenciones al momento de declarar la renta. De esta manera estamos protegiendo no solamente al contribuyente, sino al hogar colombiano. Finalmente, representante, el tema de la canasta familiar. Se aplicaron algunos impuestos para los alimentos ultraprocesados. ¿Esto va a impactar el costo de la canasta familiar?
Bueno, inicialmente, en la primera ponencia que saca el Gobierno Nacional, querían iniciar con estos impuestos saludables desde el 1 de enero. Nosotros logramos en la plenaria de la Cámara llevarlo hasta el 1 de noviembre. Esto para hacer una transición y que no vaya a golpear tanto al colombiano entre lo que vamos aprendiendo a comer saludable. Pero también sacamos del impuesto saludable la leche, el pan y el queso. Representante, su mensaje a los colombianos sobre esta reforma tributaria. Es una reforma tributaria que necesitábamos para recaudar unos dineros y también así poderlos implementar en la paz total, que se necesita también en la transición energética y, por supuesto, en la contribución de nuevos empleos, que es lo que hoy Colombia necesita. Gracias a la representante Saray Roballo por explicarnos en detalle el tema de la reforma tributaria. Continuamos con más información aquí en Noticias Cámara de Representantes. Y por primera vez llega aquí al Congreso de la República un Plan Nacional de Desarrollo construido con base en aportes de la comunidad. El documento, conocido como Colombia, Potencia Mundial de la Vida, incluye inversiones a 2026 por más de 1.048 billones de pesos. La mayor inversión será para la paz total y la justicia social. Fue el ministro del Interior, Alfonso Prada, y congresistas del Pacto Histórico quienes radicaron las bases del Plan Nacional de Desarrollo, que contempla una inversión privada entre 2023 y 2026 de 949.7 billones de pesos. Mientras el Gobierno Nacional plantea recursos por 329.2 billones para conseguir la paz total y reducir la desigualdad social. Creo que es un avance muy importante en este plan de desarrollo. Dos cosas. Uno, la participación ciudadana muy activa en todo el país. Y segundo, que va a ser una discusión abierta, pública, transparente, con todo el país, con todos los actores, para que sepamos cuál va a ser el Plan Nacional de Desarrollo de los próximos 4 años. Claro, porque contiene el programa de gobierno de Gustavo Petro. Y por algo yo firmé un día para, no solamente porque me dieron un aval, sino precisamente para llevar a cabo ese programa de gobierno de nuestro presidente. Entre los rubros más importantes están 459 billones de pesos para la convergencia regional, 70.9 billones para la transformación productiva de la vida y acción climática, 106 billones para ordenamiento territorial, 26.6 billones para derechos humanos y alimentación, además de 56.6 billones para el cierre macroeconómico. Y pues se vienen las otras grandes reformas que junto al Plan Nacional de Desarrollo van a poder hacer todas las inversiones en materia social que este gobierno quiere. En el Plan Nacional de Desarrollo se establece que la principal fuente de financiamiento público será el presupuesto general de la Nación, que tiene una participación del 49.3%. Y el alto consejero para las regiones, Luis Fernando Velasco, es quien lidera este proceso a través de diálogos vinculantes. Representantes de varias regiones han acompañado a cerca de 200.000 ciudadanos que han participado en estas reuniones expresando sus más sentidas necesidades. Los diálogos regionales vinculantes se han convertido en espacios donde las comunidades y el gobierno vienen interlocutando con el objetivo de generar los lineamientos para la construcción del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026. En otras palabras, nos entregan los insumos para el Plan Nacional de Desarrollo y el gobierno ha decidido que esos insumos son vinculantes, o sea, lo que la gente nos cuenta termina convirtiéndose en el Plan Nacional de Desarrollo que llevaremos al Congreso y lo defenderemos en el Congreso. De modo que esperamos realmente que haya una interlocución fluida y respetuosa con los diferentes ministros para que nuestras ideas también queden plasmadas en el plan de desarrollo. Y precisamente el alto consejero destacó la importante labor que cumplen los congresistas en la construcción de este proyecto estratégico para el país. Mucho congresista, de una manera muy inteligente, va a escuchar porque sabe que las conclusiones de esos diálogos de su propia comunidad llegarán a sus manos en forma de un proyecto de ley que se llama Proyecto de Ley Plan de Desarrollo. Para nosotros es muy positivo esta estrategia que el Gobierno Nacional ha emprendido para conformar el nuevo plan de desarrollo del gobierno del doctor Gustavo Petro. Los jóvenes fueron muy partícipes, incluyeron también la parte de la necesidad de la salud mental, la educación y la cultura dentro de los diálogos. Los diálogos vinculantes continuarán recorriendo el país, buscando copiar los insumos necesarios para convertir a Colombia en potencia mundial de la vida con una paz total. Y estas son otras noticias en la Cámara de Representantes.
La Comisión Legal para la Equidad de la Mujer y la Comisión de Paz se reunieron para escuchar a diferentes organizaciones de género y a voceros de gobierno, que plantearon herramientas para garantizar la participación de la mujer en la negociación y toma de decisiones en el proceso de paz total del país. Generalmente siempre somos las más violentadas, las que perdemos nuestros hijos, nuestros esposos, nuestros padres, y en estos procesos es importantísimo que en el tema de lo que adelanta el gobierno nacional en el propósito de la paz total sea también tenida en cuenta esa visión de mujer, de equidad de género. Fortalecer las defensorías de familia en el país con el fin de mejorar la atención y agilizar procesos es el objetivo de un proyecto de ley que fue radicado esta semana con el apoyo de diferentes partidos que hacen presencia en la Cámara de Representantes. Estamos fortaleciendo las defensorías de familia, pero también al fortalecer esas defensorías de familia estamos defendiendo los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Entonces, este es un proyecto de ley que, como ustedes se dan cuenta, es un proyecto de ley que no tiene colores políticos, porque la defensa de los niños, niñas y adolescentes de este país debe ser un tema multicolor. La Comisión Primera de la Cámara aprobó el proyecto que busca crear la especialidad ambiental en la jurisdicción de lo contencioso administrativo y se crean las salas especializadas en temas ambientales en los tribunales administrativos. Lo que se quiere es crear juzgados ambientales y crear esa sala especial en el Consejo de Estado, pero obviamente esperando que el gobierno nacional otorgue los recursos necesarios para poder hacer que esa especialidad ambiental sea una realidad en el país. Y justamente esta semana el gobierno del presidente Gustavo Petro cumplió sus primeros 100 días de gobierno. El presidente de la Cámara, David Racero, hizo un balance de estos primeros meses de mandato y del trabajo legislativo de su corporación. Se cumplen 100 días del inicio del cambio, 100 días de despertar después de 200 años de gobierno de los mismos de siempre. Hace 100 días, por fin, llegó el pueblo al gobierno. Y qué bien se siente tener un presidente que nos da orgullo con sus declaraciones, que nos ponga a la altura de todas las naciones, que ponga a Colombia a liderar en la región. Un gobierno que una vez gana las elecciones no se pierde por 4 años. Al contrario, un gobierno que pone a sus ministros y a su presidente a visitar todo el territorio nacional, todos los días, todas las semanas. Te dijeron que íbamos a expropiar y te mintieron. En menos de 100 días nos sentamos a hablar con los terratenientes y ganaderos del país e hicimos un acuerdo para comprarles las tierras que nuestros campesinos durante décadas han necesitado. Es más, desde ya estamos entregándole a nuestros campesinos las tierras que antes eran de la mafia. Eso es el cambio. No vinimos a sembrar odio. Este es un gobierno que es capaz de sentarse con el opositor, con el que piensa diferente. Un gobierno absolutamente democrático. Ese es el fondo político de la visión de la paz total. Sabemos que la situación económica está difícil, que el mundo está entrando en una gran recesión económica que nos golpea fuerte. Sin embargo, en 100 días aprobamos una reforma tributaria que garantizará las transformaciones sociales que nos propusimos. Más salud, más pensión, más trabajo, más educación. Reduciremos el hambre con un ingreso solidario de 500.000 pesos que se le entregará a las madres cabeza de hogar, a las mujeres que son el centro de la familia. Tendremos 500.000 nuevos cupos en la universidad para que nuestros jóvenes forjen su futuro, aparte de condonar a 500.000 deudores del ICETEX las deudas que pagaban por años. Abrimos la frontera con Venezuela, una gran oportunidad para nuestros empresarios que tendrán nuevas oportunidades de negocio. Ante el aumento de los precios, financiaremos la producción de los alimentos, subsidiando, por ejemplo, los fertilizantes en la producción de los mismos. Una apuesta por alimentos más baratos, menos hambre, menos costos de vida, menos inflación. Llevamos tan solo 100 días del cambio. Sabemos que este camino será difícil y que corregir el rumbo de 200 años de malos gobiernos no es una tarea sencilla. Tenemos la certeza que empezamos muy bien y junto a ustedes y solo con ustedes haremos un mejor país. Porque no estamos viviendo una época de cambios, estamos viviendo un cambio de época. Se siente el cambio. A propósito de los primeros 100 días de mandato del presidente Gustavo Petro, representantes de varias colectividades entregaron su balance de estas primeras semanas del gobierno del cambio. La paz, el medio ambiente y sobre todo asegurar los recursos para la financiación de los programas del gobierno gracias a la aprobación de la reforma tributaria fueron los mayores logros durante los 3 primeros meses del presidente según varios representantes a la Cámara. Se logró la reforma tributaria, una reforma tributaria progresiva donde se paga entre más recursos se tiene.
es el renacimiento de la esperanza. Hoy lo vemos acá con la gente del pueblo, que pues en un día tan difícil, martes en la mañana, sin embargo han venido aquí a expresar su respaldo a estas transformaciones estructurales. La posibilidad de que se logró aumentar el presupuesto para el año 2023 en unos rubros que históricamente nunca se les había asignado dinero, como por ejemplo el sector agropecuario. La creación de esta contribución para apoyar a los estudiantes con crédito en el ICETEX, y esperamos la reforma integral a la Ley 30 de 1992 con temas como la financiación, gratuidad en la educación y obviamente lo que tiene que ver con democracia universitaria. Por su parte, los partidos en oposición apuntaron como la gran debilidad el manejo económico que hasta el momento se le ha dado al país. Gobernar no es fácil y este es un país con muchas dificultades, que hay unas variables internacionales, por supuesto, que son ajenas al presidente de la República, la recesión inminente, la inflación, por ejemplo. Sin embargo, creo que el gobierno ha mandado un sinnúmero, múltiples de señales equívocas que desafortunadamente han terminado por empeorar la situación. Hemos visto cómo nuestra moneda ha decaído, cómo la inflación ha crecido, cómo el país ha venido cayendo a pedazos. Según expertos, ya están dadas las bases para el cambio prometido en campaña. En los próximos días inicia la discusión de la reforma política. Sindicatos y grupos sociales encabezaron las marchas en varias regiones del país en señal de respaldo al gobierno del presidente Gustavo Petro. Las manifestaciones, que se desarrollaron en total tranquilidad, se registraron en las principales ciudades del país. En Bogotá, la marcha llegó aquí a la Plaza de Bolívar. Gustavo Petro liberó nuestra nación de la hegemonía que tuvieron los corruptos. Ha sido un gobierno coherente con lo que nos propuso, con lo que ha construido en su propuesta desde hace más de 20, 30 años. El respaldo del poder popular, que la gente esté participando en los diferentes diálogos regionales y que la gente sienta que es poder. Con el ICT, que van nuestros hijos, van a estudiar sin pagar rédito a un crédito. Empezar no es fácil, esto es un emprendimiento. Después del emprendimiento vienen los ajustes, el fortalecimiento y el éxito. Es el único candidato que se ha preocupado por el magisterio, por la madre comunitaria, por los jóvenes para que estudien. Ese gobierno no va a ser totalmente el cambio, es el primer paso de lo que se tiene que venir. La reforma administrativa y el mayor presupuesto para la cultura y la educación en Colombia. Que ha sido un gobierno mesurado, no se ha ido como pensaba todo el mundo hacia el radicalismo pues de la izquierda, sino que acá hay un gobierno popular interesante. El derecho a la vida, el derecho a lo mínimo, al agua, el derecho al respeto al vecino, el respeto a la comunidad indígena. El proyecto conocido como Ventana Pensional busca que los cotizantes que no fueron bien asesorados puedan cambiar de régimen. La iniciativa fue aprobada en primer debate en la Comisión Séptima. Son muchos los casos de quienes advierten haber sido engañados por un fondo privado de pensiones sin la asesoría correcta. Por eso el objetivo de este proyecto de ley. Nunca nos hicieron un comparativo de cómo sería nuestra pensión si nos hubiéramos quedado con Colpensiones y cómo es con los fondos privados. Fue una forma perversa como lograron atraparnos y de verdad que todos en la oficina nos trasladamos a estos fondos. Hicieron una propaganda agresiva no solo por los medios de comunicación, sino con visitas a las empresas donde aseguraban que el seguro social estaba en quiebra y que por lo tanto lo iban a acabar. Todas estas personas que no tuvieron la posibilidad de recibir esa doble asesoría, que hoy están encarcelados en los 10 años antes a pensionarse, donde no pueden cambiar de régimen pensional, puedan recibir esa doble asesoría y abrir esa ventana para que tomen la decisión de irse al régimen de su preferencia. Se dice que en este momento hay más de 55.000 demandas de quienes quieren cambiar de fondo de pensiones. Se lo han venido ganando por vía judicial, pero eso ha congestionado el sistema judicial porque tener que atender estos procesos en lugar de hacer lo que estamos haciendo nosotros en este momento en la comisión. Durante este debate se eliminaron todos los requisitos para hacer el traslado pensional, es decir, que cuando este proyecto sea ley, todos los colombianos tendrán un año para hacerlo sin importar la edad y las semanas cotizadas. John Contreras, noticiero de la Cámara, La Voz de las Regiones. Los invito este próximo sábado a las 6 de la tarde en el canal Congreso
para ver nuestro programa de Activamente, porque la salud mental está en nuestras manos. Hablar del psicólogo, de las psicólogas, de esta gran profesión, porque vamos a conmemorar el Día Nacional del Psicólogo. La importancia, cuáles son esas características que tiene la labor de un psicólogo, de una psicóloga. Así que los espero este sábado a las 6 de la tarde por el canal Congreso. En Colombia hay cerca de 1.200.000 empleados del Estado que hoy no pueden participar en política. Yo les cuento que comenzó la discusión de un proyecto que les permitiría hacer parte de estas actividades, aunque por fuera de sus oficinas y en horarios de descanso. Y es que en la actualidad servidores, funcionarios y empleados del Estado no tienen permitido realizar proselitismo político en tiempos electorales. Se dio un gran avance para conseguir esa transparencia en la democracia, en la participación política de todos los ciudadanos, de los actores políticos por encima de la mesa. Se ha conformado una subcomisión para el articulado del proyecto de ley que permitirá la participación en política, como lo dice la Constitución, de aquellos funcionarios que no están constitucionalmente prohibidos. Este es un mandato de la Constitución que mediante una ley estatutaria, por fin, el Congreso de la República va a regular. Pero creemos que es importante que aquellos empleados de las alcaldías, de las gobernaciones, del gobierno nacional, que no tienen mando, por decirlo de alguna manera, puedan ejercer, digamos, ese derecho ciudadano a elegir, ser elegidos, pero además a contar por quién quieren votar. Estamos hablando de que las OPS, estamos hablando de que otros servidores públicos de carácter profesional, técnico, puedan ejercer con tranquilidad sus posiciones políticas, y eso implica fundamentalmente el reconocimiento de un derecho constitucional, que es el derecho a la participación. No podrán participar en política los funcionarios con cargos directivos, alcaldes, gobernadores y gerentes de empresas de economías mixtas. Apoyamos que el nivel directivo no pueda participar por las condiciones que tiene su cargo, por el acceso a personal, por el manejo de recursos, estamos completamente de acuerdo. De esta forma, quienes sí podrán participar activamente en política son los funcionarios de niveles profesionales, técnicos y asistenciales, aunque no podrán portar prendas alusivas a sus partidos políticos en instalaciones oficiales durante sus jornadas laborales. Los representantes se solidarizaron con las miles de familias damnificadas por este invierno y decidieron donar un día de sus salarios para llevar recursos a sus regiones. La proposición la aprobó la plenaria de la Cámara de Representantes. La proposición liderada por el presidente de la Cámara, David Racero, y la representante Erika Tatiana Sánchez, fue respaldada por los representantes, quienes llamaron la atención sobre la grave crisis que afrontan los habitantes de las distintas regiones como consecuencia de la ola invernal. Junto a la representante Erika Sánchez de la oposición, queremos proponerles que la Cámara de Representantes se una solidariamente a la labor que está ejerciendo el gobierno nacional, desde una perspectiva sin color político, sin inclinación ideológica. Nos unamos a esta donatón. Esto es un mensaje de urgencia. Esto yo sé que nos duele, que nos toquen los bolsillos en plena reforma tributaria, pero es que nos va a doler más ver a las familias durmiendo en la calle. El descuento de un día de salario sumará cerca de 200 millones de pesos para los damnificados. De otra parte, la plenaria de la Cámara aprobó el proyecto de ley que fortalece la protección a los usuarios del servicio de transporte aéreo público. Defensa al usuario aéreo. Quiere decir que ahí vamos a mirar valor de etiquetes, vamos a mirar el derecho a retracto, vamos a mirar las compensaciones que las aerolíneas tienen que hacer por demoras, por cancelación de vuelos, por maltrato a equipajes y muchos otros puntos de este tipo. Estas son otras noticias en la Cámara de Representantes. Celeridad en todos los trámites judiciales para la restitución de las tierras es lo que busca un proyecto de ley para los más de 9 millones de víctimas del conflicto armado en el país. Hoy tenemos un gran cuello de botella en la restitución de tierras. ¿Por qué? Primero, hay algo que llama la microfocalización, y es que las fuerzas militares deben certificar que están las condiciones para entregarle las tierras a las víctimas. Una, que no tenemos el número del personal en las fuerzas militares que puedan hacer eso para la cantidad de víctimas. Y dos, que en muchísimos casos ya no hay necesidad ni siquiera que haya esa certificación.
La niñez se tomó el Congreso para alzar su voz y exigir que sus derechos sean incluidos en la agenda legislativa. Yo creo que a los niños les hemos leído tantos cuentos en donde todo es tan bonito, pero la realidad es totalmente adversa. Y creo que debemos hacer realidad ese sueño de los niños, de tener una infancia y una adolescencia libre, sana. Es necesario pasar de las palabras a los hechos. Hoy tenemos una gran oportunidad, no solamente en el Plan Nacional de Desarrollo, como ya lo mencioné, sino en varias iniciativas legislativas que desde el Congreso se están trabajando. La Dirección Administrativa de la Cámara de Representantes gestionó ante la Registraduría Nacional una jornada intensiva de cedulación digital en el Capitolio Nacional. Esta jornada se está llevando a cabo con el fin de beneficiar los funcionarios de UTL, funcionarios contratistas de la Cámara de Representantes. Es una gestión que realiza la Dirección Administrativa. Hemos tenido una gran acogida, llevamos más de 700 trámites preparados y entregados en este mismo recinto en 2 días. Buscando disminuir las brechas de equidad de género, avanza una iniciativa que le asegura un espacio laboral en el sector de infraestructura y construcción a las mujeres del país. Esta iniciativa, que fue aprobada en primer debate por la Comisión Séptima, busca derribar barreras culturales y generar mayor participación de la fuerza laboral femenina en este sector. Una postura cultural machista que se tiene en el gremio constructor ha conllevado a que hoy las mujeres tengan poca accesibilidad al empleo en este sector. Lo que buscamos con el proyecto es que esa barrera se supere, es que haya una obligatoriedad de unos mínimos de integrar a las mujeres a los equipos de trabajo de construcción. Que lo que hace es que el 30% como mínimo sean mujeres en la obra pública, en la infraestructura, en todo lo que hay alrededor de un renglón que genera muchos empleos en la economía del país. Es un proyecto de justicia social y de género porque permite que un sector altamente masculinizado y que tiene una de las potencialidades en empleabilidad más grandes para el país abra sus puertas a las mujeres que históricamente han sido excluidas de este sector, con la idea de que las mujeres no sirven para esos trabajos pesados, con la idea de que hay unos trabajos para hombres y otros trabajos para las mujeres, lo cual ha generado una profunda brecha de inequidad de género en Colombia. Con la aplicación de este proyecto se disminuirían los índices de desempleo en las mujeres, que son muy superiores a los de los hombres, más de 6 puntos por encima del empleo masculino, según el último reporte entregado por el DANE. Las víctimas del conflicto armado serán exoneradas del pago de derechos de grado y otra serie de rubros impuestos por las instituciones educativas. Esto gracias a un proyecto de ley que avanza en la Comisión Sexta de la Cámara. Esta iniciativa busca facilitar el ingreso y la graduación, además de otros apoyos educativos a todas las víctimas del conflicto. Un proyecto de ley que tiene como objetivo beneficiar a los jóvenes estudiantes que salen desplazados de las diferentes regiones del país. Pues se le exonere el pago a la población víctima, el derecho a grados, el derecho a certificados, el derecho a poder superar este nivel de vulnerabilidad. Lo que procuramos es hacer las cosas más fáciles para las víctimas del conflicto armado de este país. Además, la comisión aprobó un proyecto para atacar el ausentismo escolar, estableciendo sanciones económicas y hasta judiciales a los padres que por conflictos de pareja no lleven a sus hijos al colegio. Pretende que este alto porcentaje que existe en este momento de ausentismo escolar pueda disminuirse y que quienes estén a cargo de estos menores realmente asuman la responsabilidad de que lleguen a los colegios. Y establece unas sanciones pedagógicas y unas sanciones pecuniarias cuando depende de la falta. En próximas semanas, la comisión presentará un proyecto de ley que buscará fortalecer el Plan de Alimentación Escolar, PAE. Hemos llegado al final de Noticias Cámara de Representantes, la voz de las regiones. A ustedes muchas gracias por acompañarnos. La próxima semana les tendremos los detalles del proyecto de reforma política que avanza aquí en la Cámara de Representantes. Así es, Edwin. Además, hablaremos también de la creación de la Comisión de Seguimiento al Restablecimiento de las Relaciones Diplomáticas y Comerciales entre Colombia y Venezuela. A ustedes gracias por acompañarnos y que tengan una feliz noche. Hasta entonces.